Toda mi vida me esforcé por ser la buena, la hija obediente, la estudiante modelo, la novia recatada y finalmente, la esposa perfecta. Me casé creyendo que la virtud era mi mayor tesoro, que la fidelidad no era una lección, sino mi naturaleza inquebrantable. Yo era esa mujer de la que nadie jamás sospecharía. La que miraba a las infieles con lástima y juicio desde mi pedestal de moralidad intacta. Pero bastaron 10 días. Solo 10 días lejos de mi vida perfecta para descubrir que, bajo esa capa de mujer decente, vivía una extraña hambrienta de sensaciones que mi matrimonio seguro jamás me había dado. Dicen que la ocasión hace al ladrón. Yo descubrí que la ocasión no crea nada nuevo, solo libera lo que llevas encerrado en la oscuridad. Esta es la historia de cómo, sin buscarlo, crucé la línea de la que no hay retorno, y de por qué, aunque debería sentirme destrozada por la culpa, hay una parte de mí que solo extraña el fuego. Llevaba casi 4 años de matrimonio cuando sucedió. Si alguien miraba mi vida desde fuera, veía un cuadro perfecto. Tenía todo lo que se supone que una mujer debe desear para sentirse completa: un esposo trabajador, fiel y cariñoso. Un hombre que jamás levantaba la voz, que traía flores en los aniversarios y que me trataba con una reverencia casi sagrada. Tenía mi independencia económica, un puesto de responsabilidad en una multinacional y una casa que decoramos juntos pensando en un futuro que parecía trazado con regla y compás. Lo único que nos faltaba eran hijos. No porque no pudiéramos, sino porque era una de esas decisiones que postergábamos para un momento mejor. Quizás, muy en el fondo, mi subconsciente sabía algo que yo me negaba a admitir, que traer un niño a ese mundo de calma absoluta sería sellar la última salida. Mi historia sexual era breve. Me casé virgen. En los tiempos que corren, decirlo suena casi a una rareza arqueológica, pero así fue. Tuve novios, claro. Hubo besos en los portales, manos inquietas sobre la ropa, abrazos que prometían más de lo que daban. Pero yo siempre fui la chica del hasta aquí. Mi esposo fue el primero y el único. Él valoraba esa pureza como un trofeo, y yo me sentía orgullosa de esa confianza ciega que él depositaba en mí. Él no tenía celos porque, en su mente, yo era incapaz de mirar a otro hombre. Y tenía razón. O al menos, la tuvo durante 4 años. Nuestra intimidad era correcta. Esa es la palabra, correcta. No había fuegos artificiales ni caos, había amor y ternura. Yo no sabía que el sexo podía ser sucio, egoísta o devorador, porque mi esposo me hacía el amor como si yo fuera de cristal. Y yo era feliz, o eso me repetía cada mañana frente al espejo. Hasta que llegó ese correo electrónico de la dirección de la empresa. Un curso de actualización. 10 días en otra ciudad. Cuando se lo dije a mi marido, él reaccionó con su habitual calma. Me ayudó a hacer la maleta, me llevó al aeropuerto y me dio un beso en la frente. Cuídate mucho, cariño. Llámame cuando llegues. Subí a ese avión un domingo por la tarde. Mientras veía la ciudad hacerse pequeña por la ventanilla, sentí algo extraño en el estómago. No era miedo al vuelo. Era una sensación de ligereza. Por primera vez en años, no era la esposa de... Era solo yo. Y esa libertad, aunque embriagadora, es peligrosa cuando no estás acostumbrada a ella. El lunes por la mañana, el salón de conferencias estaba lleno de profesionales de todo el país. Y allí estaba él. Tomás. Desde el primer momento en que entró, la energía del lugar cambió. No era solo que fuera atractivo, que lo era, con un aire innegable a una estrella de cine, una mezcla de confianza y picardía, era la forma en que se movía. Como si el mundo le debiera algo y él estuviera allí para cobrarlo. El destino, o la mala suerte, quiso que el instructor nos sentara juntos. Hola, compañera de fatigas, me dijo con una sonrisa que me desarmó por completo. Durante las horas del curso, descubrí que Tomás no era solo una cara bonita. Era brillante, divertido y tenía un sentido del humor que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Mi marido era serio, pragmático. Tomás era un torbellino. Al finalizar la jornada, descubrimos la coincidencia fatal.
nos alojábamos en el mismo hotel. ¿Compartimos taxi?, propuso. Ese trayecto en taxi fue el inicio del deslizamiento. Hablamos de trabajo, sí, pero sus ojos decían otra cosa. Me miraba con una intensidad que yo no recordaba haber recibido nunca. No me miraba con respeto reverencial, me miraba con curiosidad masculina. Cenamos en el hotel. Una botella de vino ayudó a relajar mis hombros tensos. La conversación fluyó de lo profesional a lo personal. Él me escuchaba. Realmente me escuchaba. Y cada vez que se reía, yo sentía un pequeño chispazo de vanidad. «Todavía gustas», me susurró una voz en mi cabeza. «A pesar del anillo en tu dedo, todavía eres una mujer deseable». Al llegar el postre, lanzó la propuesta. «Hay un pequeño piano bar en el sótano. Dicen que la música es excelente. Vamos a bailar un rato». Mi yo racional activó las alarmas. «Tomás, te lo agradezco, pero estoy cansada. Mañana hay que madrugar». Él no se rindió, pero no fue agresivo. Fue encantadoramente persuasivo. «Solo una canción. Una copa y nos subimos». «Es muy temprano para encerrarte a ver la televisión sola». Esa fue la clave, sola. La perspectiva de la habitación vacía y silenciosa contrastaba con la calidez de su compañía. «Está bien. Solo una», dije. Y con esa frase, firmé mi sentencia. El bar estaba en penumbra, iluminado por luces ámbar y velas en las mesas. El ambiente era espeso, íntimo, diseñado para secretos. Pedimos unos cócteles. La música cambió a una balada lenta. «Esta es la nuestra», dijo Tomás, extendiéndome la mano. Hacía años que no bailaba. Mi esposo no es hombre de baile, prefiere las cenas tranquilas. Acepté la mano de Tomás y caminamos hacia la pequeña pista. Al principio, mantuve una distancia prudente. La distancia de una mujer casada. Pero la música y el ambiente conspiraban en mi contra. Él me atrajo hacia sí con firmeza pero con suavidad. Sentí su cuerpo contra el mío. Aquí es donde el lenguaje falla para explicar lo que sucede en el cuerpo de una mujer que ha estado dormida emocionalmente. Sentir una mano ajena, una mano nueva, recorriendo mi espalda, bajando milímetro a milímetro hasta posarse en mi cintura, justo en la curva de mi cadera, fue eléctrico. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era miedo. Era anticipación. Su otra mano entrelazó la mía y la apoyó contra su pecho, atrapada entre nuestros cuerpos. Podía sentir el calor que emanaba de él. Tomás inclinó su cabeza. Su respiración rozó mi oreja antes que sus palabras. «Eres increíblemente hermosa», susurró. «Tienes un cuerpo que haría sentir insegura a cualquier modelo». Me quedé paralizada. Mi marido me decía, «¿Te ves bien? ¿O qué guapa estás?» Pero Tomás hablaba con hambre. «Tu esposo es el hombre con más suerte del mundo. Y probablemente el más envidiado». La vergüenza me tiñó las mejillas. Mis valores me gritaban, «Detén esto. Es una falta de respeto». Pero mi cuerpo se sentía vivo, vibrante, despierto. Él me abrazó más fuerte. Y entonces lo sentí. La evidencia física de su deseo. Su cuerpo reaccionaba al mío de una forma innegable, dura, urgente. El pánico me golpeó de repente. Esto ya no era un juego inocente. Estábamos al borde del abismo. Me solté bruscamente. Tengo que irme», balbucé. Huí hacia el ascensor con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Llegué a mi habitación, cerré con seguro y me apoyé contra la puerta, respirando agitadamente. Esa noche no pude dormir. Me quité la ropa sintiendo aún sus manos fantasmas sobre mi piel. Me metí en la cama y la confusión me devoró. Por un lado, la culpa. Soy una mujer casada. Amo a mi esposo. Por otro lado, la verdad oscura, me había gustado. Me había excitado sentirme deseada con esa intensidad animal, peligrosa. Mi rutina segura y predecible de repente me parecía gris, aburrida.
Me dormí de madrugada, preguntándome si era capaz de resistir o si, en el fondo, ya había decidido caer. Al día siguiente, la resaca moral se mezclaba con el dolor de cabeza. Intenté mantener la distancia profesional en el curso, pero era imposible. La tensión entre nosotros era un cable de alta tensión a punto de romperse. Trabajamos juntos, codo con codo, y cada roce accidental era una descarga eléctrica. Llegó la noche. Y como un guión que ya estaba escrito, la invitación se repitió. Cena. Revisar material. Esta vez, mi resistencia fue nula. Mi conciencia había perdido la batalla contra la curiosidad. Me arreglé más de la cuenta. Un vestido ligero, un poco de perfume, un escote discreto pero sugerente. Me miré al espejo y no vi a la esposa fiel. Vi a una mujer en busca de aventuras. Cenamos. Él repitió los elogios, y yo los bebí como agua en el desierto. Me dijo que era sexy. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí sexy? Traté de poner un dique de contención verbal. Tomás, estoy casada. Nunca he estado con otro hombre. Soy leal. Él sonrió, como si supiera que mis palabras eran un escudo de papel. Lo sé. Y eso te hace aún más fascinante. Volvimos a la pista de baile. Esta vez, no hubo distancia inicial. Nuestros cuerpos encajaron como piezas de un rompecabezas prohibido. La rigidez de su deseo contra mi vientre ya no me asustó, me encendió. Su boca buscó mi oído, luego mi cuello, bajando mis defensas con palabras dulces y promesas de placer. Cuando sus labios rozaron la comisura de los míos, el mundo se detuvo. No me aparté. Entreabrí los labios. Fue una invitación silenciosa, y él aceptó. El beso fue profundo, húmedo, devastador. No fue un beso de cariño, fue un beso de posesión. En medio de esa pista de baile, rodeados de gente que no nos conocía, entendí que ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea. Subimos a la habitación. El trayecto en el ascensor fue un silencio cargado de promesas. Al entrar en mi cuarto, la puerta se cerró y con ella se quedó fuera mi vida anterior, mi moral, mi esposo y mis promesas ante el altar. Lo que sucedió en esa habitación no fue hacer el amor. Fue descubrir el sexo. Me despojó de la ropa y de la vergüenza. Yo, la chica que apagaba la luz, me encontré desnuda bajo la mirada hambrienta de un extraño, sintiéndome poderosa. No voy a describir cada acto, pero sí diré que descubrí placeres que no sabía que existían. Descubrí que mi cuerpo tenía rincones y respuestas que mi esposo jamás había explorado. Tomás no pidió permiso, tomó el control. Y yo, que siempre tenía el control de mi vida y mi trabajo, me rendí a ser guiada. Hubo una intensidad casi violenta en nuestra conexión. Una urgencia. Experimenté sensaciones que me hicieron gritar, arqueando la espalda, olvidando quién era. Por primera vez, el placer no fue algo compartido y bonito, fue algo visceral, egoísta y absolutamente trascendental. Me sentí sucia y, al mismo tiempo, más limpia y real que nunca. Despertar a su lado fue extraño. No hubo el pánico que esperaba. Hubo una calma cínica. Miré el techo del hotel y pensé en mi marido. Él estaría desayunando ahora, confiando en mí. Y yo estaba allí, con el olor de otro hombre impregnado en la piel. Me di una ducha, intentando lavar las huellas de la noche, pero la memoria de la piel no se borra con agua y jabón. Lo más aterrador no fue lo que hice, sino lo fácil que fue repetirlo. Esa tarde, volví a invitarlo a mi habitación. Ya ni siquiera esperamos a la noche. La semana se convirtió en un borrón de clases diurnas y pasión nocturna desenfrenada. Creamos una burbuja. En esa habitación 405, no existía el matrimonio, ni la moral, ni el futuro. Solo existía el deseo presente. Cada encuentro era más intenso que el anterior, como si quisiéramos consumirnos antes de que el tiempo se acabara. Exploré límites de mi sexualidad que creía prohibidos. Hice cosas que, si alguien me las hubiera contado una semana antes, habría dicho, yo jamás haría eso. Pero las hice. Y las disfruté.
El miércoles llegó demasiado rápido. El final del curso. El final de la fantasía. La despedida fue breve. No hubo promesas de amor eterno, ni planes de fuga. Ambos sabíamos lo que era, un paréntesis en la realidad. Pero cometí un error, o quizás fue un acto de autoprotección subconsciente, no guardé su contacto. Lo dejé ir, como un sueño que se desvanece al despertar. El vuelo de regreso fue muy distinto al de ida. Ya no sentía ligereza. Sentía el peso de un secreto enorme en mi maleta. Aterricé. Mi esposo estaba allí, en la puerta de llegadas, con esa sonrisa bondadosa y tranquila de siempre. Corrió a abrazarme. Me besó. Y ese beso fue la condena. Fue soso. Fue tibio. Fue el beso de un familiar, no el de un amante. Comparado con la electricidad que había sentido con Tomás, el contacto con mi marido se sintió como beber agua tibia después de haber probado el vino más embriagador. ¿Cómo fue el curso? Preguntó mientras cargaba mi maleta. Bien. Mucho trabajo. Cansado, mentí. La primera mentira de muchas. Le conté sobre las clases, sobre el hotel, sobre el clima. Omití el único detalle que importaba. Omití a Tomás. Han pasado meses desde entonces. ¿Mi vida ha vuelto a la normalidad? Sigo siendo la esposa perfecta, la profesional exitosa. Mi marido sigue siendo el hombre bueno que confía ciegamente en mí. A veces, cuando hacemos el amor de esa manera suave y rutinaria los sábados por la noche, cierro los ojos. Y en la oscuridad de mis párpados, no estoy en mi cama. Estoy en la habitación 405. Y no son las manos de mi esposo las que siento, sino las de Tomás. No me arrepiento. Sé que debería. La sociedad dice que soy una traidora, una mala mujer. Pero no puedo arrepentirme de haber sentido, por una vez en mi vida, que la sangre me hervía en las venas. Lo único que lamento es haber perdido el número de Tomás. Y vivo con la nostalgia de esos días donde fui libre, preguntándome si algún día volveré a sentirme viva o si esa semana fue el único sorbo de pasión que me estaba destinado en esta vida. Tengo todo lo que una mujer puede desear, sí. Pero ahora sé que, todo, no es suficiente cuando has probado lo prohibido. Y así termina la confesión de hoy. Una historia que nos plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana, la monogamia y las necesidades que reprimimos. Esta mujer eligió el silencio y el secreto para mantener su estabilidad, pagando el precio de vivir con una nostalgia eterna. Quiero preguntarte a ti, que estás al otro lado de la pantalla, ¿crees que ella ama a su marido, o solo ama la seguridad que le ofrece? ¿Es peor una infidelidad física pasional como esta, o vivir toda una vida reprimida sin conocerse realmente a una misma? Déjame tu opinión en los comentarios, siempre los leo todos. Si esta historia te atrapó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos que exploran el lado oculto de nuestras emociones. Hasta la próxima.